Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a continuar con el libro de Número, capítulo 24, que se trata de la providencia de Jehová, quien bendice al pueblo de Israel y maldice a Moab y a las naciones extranjeras de su alrededor a través de Balaam, el mago famoso. En el capítulo anterior, Balac, el rey de Moab, pide a Balaam de maldecir al pueblo de Israel, y éste lo había bendecido 2 veces en los altares de Baal. En la última parte del capítulo 23, o sea, en los versículos 27 a 30, Balaam, junto con Balac, por tercera vez ofrece sacrificio a Baal en la cumbre de Peor. Y ahora vamos a ver cómo continúa en este capítulo de número 24, ¿no? Bueno, número 24, versículo 1 a 9, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam bendijera otra vez, ¿no?, al pueblo de Israel en parábola. En los versículos 1 a 2, el mago Balaam bendice al pueblo de Israel en parábola, sin recurrir a la hechicería. Balac, rey de Moab, quiere que Balaam maldijera al pueblo de Israel mediante su hechicería, pero él lo bendice por la inspiración de Espíritu de Jehová en los 7 altares de Baal en la cumbre de Peor. En los versículos 3 a 9, Balaam, el mago famoso, al ser inspirado por Espíritu de Jehová, bendice al pueblo de Israel en poesía o también podemos decir, en parábola, ¿no? En el versículo 3, el varón de ojos abiertos se refiere a que Balaam es el que recibe la revelación de Jehová. En los versículos 5 a 7, primera parte, Balaam canta el engrandecimiento del pueblo del pacto en las hermosas moradas. En el versículo 7, cuando dice, de sus cubos desbordan aguas, se refiere a que va a tener la abundancia de agua. En los versículos 7, segunda parte, hasta versículo 9, el mago Balaam canta que Jehová va a hacer vencer su pueblo de Israel en las guerras. En el versículo 7, segunda parte, la palabra enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Es la canción profética que se cumple luego de la época de jueces, cuando Saúl, el rey de Israel en aquella entonces, derrota a los amalecitas y toma vivo a Agag, rey de Amalec, en primero de Samuel, capítulo 15, versículos 7 a 9, que dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno,
y no lo quisieron destruir, mas destruyeron todo lo que era vil y despreciable. El pueblo, bendito por Jehová Dios, no puede ser maldecido por nadie, porque Jehová, quien establece el pacto y lo cumple, lo va a bendecir ciertamente el pacto que le ha establecido, ¿no? Bueno, ahora vemos Número capítulo 24, versículos 10 a 13, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam defendiera a Balac, rey de Moab, quien queja por haber bendecido al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Balac queda decepcionado por la actitud de Balaam, el mago famoso, porque quedó en vano los 3 sacrificios que le ha ofrecido a su dios Baal en 3 diferentes lugares, esperando que Balaam maldijera al pueblo del pacto. Balaam defiende diciendo que él no puede hacer nada a su criterio, sino ajustarse al mandamiento de Jehová, como le había dicho a los mensajeros de Balac. ¿Se acuerda cuando los mensajeros de Balac había llegado a Balaam para invitarlo a Balaam, ¿no? Ahí es el comentario que ha hecho Balaam a los mensajeros, ¿no? Ahora vemos Número capítulo 24, versículo 24 a 25, en donde Jehová revela la providencia de que Balaam maldijera en poesía profética de cómo Israel hará a Moab y a las naciones de su alrededor en el futuro, volviendo luego a su lugar. Bueno, ahora vemos en los versículos 14 a 16, Balaam, el mago, empieza a revelar a Balac, rey de Moab, la profecía por 4ª vez, o la última vez también, ¿no? En este encuentro. Aquí también se ve que Balaam profetiza no por su hechicería, sino por la inspiración de Jehová Dios. En los versículos 17 a 19, Balaam, el mago famoso, profetiza todo lo que hará en el futuro. Un cetro que se levantará de Israel a Moab y a todos los hijos de todos los hijos de Set. En el versículo 17 y en el versículo 18, estrella y cetro de Israel se refiere a que saldrá un rey de la tribu de Judá, de Israel, quien destruirá a Moab, a todos los hijos de las naciones de su alrededor, y a Edom, como dice en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 2, que dice: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlo morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Ahora en 2 de Samuel, capítulo 8, versículos 13 y 14, también dice así: así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal.
y puso guarnición en Edom. En todo Edom estableció gobernadores y todos los edomitas fueron sometidos a David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora en el versículo 19, el dominador se refiere a David y él va a destruir no solo a Moab y a Edom, sino todo el resto de las naciones restantes. Este hecho es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo, quien vendrá para destruir el poder del pecado y salvará a su escogido en el futuro. Ahora en los versículos 20 a 25, Balaam profetiza la caída de Amalek, de Ceneo, también llamado Kenitas, y de las naciones de la costa de Kittim. En el versículo 20, la profecía con respecto a Amalek se cumple cuando David derrota a los amalecitas en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 16 a 20. Lo que quieren revisar pueden ir a buscar, ¿no? En los versículos 21 a 23, el ceneo se refiere a uno de los pueblos que habitan la tierra prometida a Abraham y eran nómadas y aparecen mezclados con los madianitas y los amalecitas, ocupándose de trabajar metales, o sea, mezclado con los madianitas y los amalecitas, ¿no? Ocupándose de trabajar metales, especialmente cobre. El ceneo va a ser arruinado por los asirios, quedando en sus cautivos. En el versículo 24, Kittim se refiere al hombre hebreo de la isla de Chipre, la cual parece vinculada con los descendientes de Javán, que son los griegos. O sea, de la costa de las naciones pertenecientes al mar Mediterráneo, los romanos y los griegos, descendientes de Jafet, como Javán es el hijo de Jafet, ¿no? Esto está en el capítulo 10 de Génesis, ¿no? Pueden revisar también. Los romanos y los griegos, descendientes de Jafet, vienen en barcos para destruir a los asirios y a los hebreos, pero al final dichas naciones, los romanos y los griegos, también serán destruidos. En el mismo versículo 24, tanto Asiria como hebreos son descendientes de Sem. ¿Se acuerdan? Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Bueno, ahora vemos. Luego de revelar toda esta profecía, Balaam, el mago famoso, y Balac, rey de Moab, vuelven a sus lugares. El deseo de Balac de maldecir al pueblo de Israel se ha derrumbado, porque la voluntad o deseo de hombre, o la hechicería de la profeta, o el mago pagano, no puede invalidar ni alterar la voluntad de Jehová Dios. Qué tremendo toda esta profecía, ¿no? De las 3 veces que ha bendecido Balaam, a través de Balaam Jehová ha bendecido al pueblo de Israel, y la cuarta, lo que van a ocurrir en el futuro a través de Saúl, y a través de David, ¿no? En el gobierno de Israel, ¿no? Bueno, vamos a estudiar hasta aquí.
Muchas gracias por seguir conmigo y hasta la próxima.